doble R? No, digo que era seguro porque eso es doble R. O sea, pero preso no es un prefijo. Y cuando es un prefijo se pone una R nada más. Ya lo leí. O sea, por tu cuenta lo sabes. Bueno, ya vamos a ver. ¿Y por qué no lo receptores? Digo por el problema de la doble R, no por otra cosa. De todas maneras, yo doble R. ¿No? No sé. No me gusta mucho escribir mucho, pero es que no sé. Oigan, bueno, es lo mismo para todas las cosas. Si no creen que la discusión más estúpida, más agresiva que yo, más sentido que un día que estaba viendo la residencia de dormido, como a las 3 de la mañana. Y rara vez podía dormir, yo estaba dormido y llegué que estaba ahí en un interno, estaba en un escrito dormido y le dice, doctor, oxitocina se escribe con doble X o con doble C. ¿Qué? Bueno, yo el hecho de que se levanten a las 3 de la mañana ya implica que el tipo es estúpido, ¿no? Pero no es eso lo interesante. Lo interesante es que el adscrito dice que es con doble C. Un residente y le dice que es con X y se empiezan a hacer palabras. Acaban agarrándose a madras. Imagínate eso el ginecólogo atendiendo a cualquiera de esos. Bueno, ¿saben ustedes? Bueno, no lo hemos visto porque no hemos visto el video, pero ¿saben ustedes que tenemos mecanismos de la regulación arterial a largo plazo y a corto plazo? ¿De qué hablo yo cuando hablo de corto plazo? Aunque no sepa nada de eso. ¿Qué? En segundos prácticamente. Y la otra regulación, días, semanas, meses, días, dependiendo de qué es lo que entiendan por largo o corto plazo. Ahora, lo que vamos a analizar ahora es un mecanismo de regulación de la presión arterial a corto plazo, instantáneo prácticamente. Pero, ¿por qué se tiene que regular la presión en segundos? ¿Sí entienden la pregunta? Yo no la entiendo, pero estoy imaginando. ¿Qué piensan? Díganme. No, absolutamente no, nada que ver con el estrés. Con lo que ustedes creen con el estrés. Bien. Piensen, a ver, piensen, les voy a enseñar algo. Tú tienes un cardiópata, un tipo con falla cardíaca con una presión de ejecución y una bajada. Y una de las cosas que te dicen las personas que están tienen falla cardíaca es que se duermen. Bueno, para esto que les platico, un tipo cuando tiene falla cardíaca se tiene que poner muchas almohadas. Pero esto no tiene mucho sentido esto, pero vamos a ver ya. Como tienen falla cardíaca izquierda, también falla cardíaca derecha, o sea, siempre son fallas cardíacas globales. Los tipos tienen datos de insuficiencia izquierda y derecha. Y el dato de insuficiencia izquierda clásico es la disnea que se debe a un edema pulmonar. Entonces, como está aumentada la presión hidrostática capilar, que no hemos visto circulación pulmonar, el agua en los pulmones se filtra más agua de la que puede recorrer los linfáticos, ¿qué crees? Se llenan de agua las vasos pulmonares. Esto cuando vemos una radiografía del tipo que tiene un edema pulmonar, siempre vas a ver que están perdidos los ángulos que son inflamatorios. Pues en lugar de verse en negrito padre, ¿qué crees? Se ve blanco. Lo que pinta negro se ve blanco en la radiografía. ¿Sí? Y ese es tu cardiópata. Y el tipo, pues ahí anda dando clases de fisiología, respiración, etcétera, etcétera. Y la bronca es que este cuate, cuando se duerme, va a tener que levantarse en la noche bien beso porque tiene disnea. ¿Qué es la disnea? Pero ¿qué crees que pasa con este tipo que tiene falla cardíaca? ¿Por qué crees que se le va el aire o se le va el energía? ¿Por qué cuando se acuesta se le va el aire? Porque el líquido se distribuye. ¿Por qué se imagina?
¿Por qué? No sé, estoy preguntando. ¿Por qué el tipo en la noche se empieza a ahogar? Hace cuenta que se duermen, los perritos, están así, y de repente, como a la media hora, 20 minutos, se mueve el aire y un cacho les da su esposo, como dicen las abuelitas, y se levantan porque realmente se estaban haciendo. Y ya se van a dormir que a la media hora van a hacer esto, hasta que el paciente se da cuenta que eso se quita haciendo una cosa que no se decir. ¿Por qué crees que se les da diciendo? Porque al buscarse lo siguiente, imagínense que este cuate, vamos a aplicar aquí unos puntos chiquitos, al ajustarse este cuate, por su gravedad, redistribuye el agua. Entonces ahora el agua que es agarra una mayor área. ¿Sí le agarran, verdad? Sí. ¿Qué es lo que hace el paciente que tiene falla cardíaca? Tiene falla cardíaca del lado izquierdo. No, güey, se empieza a poner, ¿qué crees? Pero ¿por qué crees que se pone mal? Para que baje el líquido. El agua, los pulmones, le agarran menos área, en cambio, el tipo mejora la distensión. De otra manera, por diferente que parezca, tú quieres saber qué tan jodido es un tipo con falla cardíaca por izquierdo, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cuántas semanas duerme? Por Dios, que eso no es mamada. O sea, no es lo mismo un cardiópata que no sea armadas o dos armadas a uno que tenga que dormir prácticamente sentado. ¿Sí les queda claro? Bueno, pero no les estaba preguntando eso. Ok, ahora fíjense bien. Imagínense la siguiente sopa. Ese cardiópata, imagínate que pueda dormir. Imagínate, este es otro boleto. Pero olvidando esto, que es lo que les pasa, imagínate que tienes un cardiópata y todos los cardiópatas te dicen esto. Y cuando se duermen, independientemente de que tengan deseo o no, tengan el duerman padre por las armadas, le dicen, ¿qué creo? Me duermo y en la pinche noche me tengo que parar a hacer 3 o 4 horas y hago mucho. Y no tiene presión de vías urinarias, no tiene una pinche próstata traicionera, no tiene nada de eso. ¿Por qué creen que empieza a ser? Para regular la presión. Pero ¿por qué orina mucho en la noche y no orina mucho en el día? Se llaman nicturia, o sea, separan los cardiópatas. Que tiene ya que ver con la cosa. ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan? ¿Por qué tiene la cantidad de agua del cuerpo? El volumen de agua es el mismo. Dilo. Tanto en este momento viene la parte donde hay un sector para la detención arterial. ¿Cuáles son los parámetros que determinan la presión arterial? ¿Cuál era la fórmula? Presión arterial, como nuestro punto está regulado por los flujos de sangre. Es el volumen de sangre, pero está en movimiento, por eso no ponemos volumen, ponemos flujo. ¿Y el otro factor cuál es? Exactamente. Entonces, fíjense bien lo que les voy a platicar. ¿Alguno de ustedes se ha levantado de la cama de repente? Se ha levantado de la cama así de malas horas, están las alarmas de se levantan. Bueno, olvídense de la alarma sísmica. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de levantarse rápidamente en la cama y de repente sentirse un poco mareado. Sí. De la cama. ¿A quién le ha pasado eso? Alce la mano. No hay hermano que no le haya pasado eso. Una golondrina no se verá, eso no es patológico. ¿Cuándo sería patológico? Cuando ocurre diario y puta madre una cosa que salía, es momento que vayas con tu cardiólogo. ¿Sí les queda claro? Pero es normal. Esa condición se llama hipotensión postural. ¿Sabían eso? Hipotensión postural. Vamos a poner aquí el nombre. Hipotensión postural. ¿Por qué tener hipotensión postural? Porque no es suficiente la presión que llega al cerebro, ¿no? Pero ¿por qué se modifica la, fíjate lo que dijiste, ¿por qué se modifica la presión en el momento que te paras? ¿Y por qué no estás mareado cuando estás acostado? Porque la reposo es que no llegas, estás en estado de reposo y no la fuerza de gravedad. ¿Por qué creen? La fuerza de gravedad juega un papel muy importante para que se fluya la sangre. O sea, esta relación que estamos viendo, esta fórmula, es absolutamente cierta, es así. Pero ¿qué crees? Uno cuando se entrena como médico, se estudia como médico, no contempla cosas muy prácticas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el hecho de que tú estés parado, si
Si yo estoy parado y me acuesto, voy a tener exactamente el mismo valor de la presión arterial, porque no estoy en un patológico esto. Pero hay un detalle. Vamos a poner un tipo paradito. Parado. Vamos a poner a ese mismo tipo acostado. Entonces hay un detalle muy importante. La presión arterial en ambas situaciones es la misma, pero hay una bronca. ¿En qué posición crees que el flujo sanguíneo es menor? ¿O será igual de lo mismo? ¿Qué piensan? No, absolutamente no. La presión no cambia, pero el flujo es diferente cuando estás dormido y acostado. ¿Qué es el flujo de sangre? Es el volumen de sangre que se va moviendo por los vasos cuando lo mides a través del área que está en el vaso. Lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué crees? El flujo en ambos sentidos, en ambos pacientes, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo esté parado implica que el flujo va a disminuir por el efecto de la fuerza de gravedad a mi cabeza. ¿Sí me explicó? Cuando yo me acuesto, el flujo mejora brutalmente porque ¿qué crees? No tengo el efecto de la fuerza de gravedad, todo está horizontal con respecto a mi corazón. Pero en el momento que yo me paro, el flujo sanguíneo, ¿qué crees? Claro, entonces fíjense bien, este tipo tiene un flujo sanguíneo de este valor y sus resistencias periféricas de este valor. En el momento que se para este cuate, momentáneamente, ¿qué crees que pasa? El flujo sanguíneo disminuye por efecto de la fuerza de gravedad y las resistencias siguen al mismo valor que estaban cuando estaban, ¿cómo se llama? Acostado. ¿Sí le agarran onda? ¿Qué tiene que hacer el sistema ahora? Porque en este caso, si esto ocurre así, la presión arterial va a disminuir momentáneamente. ¿Qué tendría que pasar? Aumentar el tono de las resistencias periféricas, que aunque no lo crean, eso pasa. Entonces, lo que va a ocurrir cuando tú estás parado, la presión es exactamente la misma, el flujo disminuye, pero eso se compensa con aumentando las resistencias periféricas. Cuando ustedes se paran de madrazo y se sienten mareados, es porque, ¿qué crees? El sistema de regulación a corto plazo de segundos para el sistema no aumenta el tono de las resistencias periféricas a pesar de la caída del flujo porque estás parado. Entonces, esto es lo que les decía inicialmente. Cuando tú tienes un paciente cardiopatal, siempre, independientemente del problema de disnea que tengan, porque ese es otro boleto, independientemente de eso, te van a decir que empiezan a orinar mucho. ¿Por qué creen que empiezan a orinar mucho los cardiopatas en la noche? Porque hay mayor filtración. Porque aunque no lo creas, el flujo se incrementa. El volumen de sangre es el mismo, pero se incrementa el flujo, que es el efecto de la fuerza de gravedad. ¿Y qué crees que pasa con el riñón? Trabaja más. Se perfunden y trabajan más. ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden eso? ¿Dónde no tengo? Porque hay más, porque orinan mucho. Porque la cantidad de volumen sanguíneo es la misma. No puede ser que va a cambiar. De la velocidad lo que se llama el flujo. Cuando tú estás parado, el flujo es menor por el efecto de la fuerza de gravedad, aunque no lo crees. Y para mantener una presión arterial constante, tú lo que haces es aumentar el tono de las arterioles. ¿Sí les queda claro? Ahora, cuando tú te acuestas, el flujo se incrementa un montón inmediatamente, porque ya tienes el efecto de la fuerza de gravedad. Y en ese momento, para que no se te eleve la presión, la resistencia periférica se crece. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entiendes eso? Pues cuando ustedes se sienten mareados, que se levantan de madrazo, lo que pasa es que su sistema, ¿qué crees? No ha compensado muy padre. Pero eso es excepcional en ustedes siendo jóvenes. ¿Sí les queda claro? La bronca es cuando no compensan tu ya. Si tienes una situación clínica que sea muy hipotensión prostática. Entonces lo que vamos a analizar ahora es cómo, en función de la fuerza de gravedad y del flujo, las arterias, cabrón, las arteriolas saben que tienen que aumentar el tono arteriolar o absorber su tono arteriolar. ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden eso? ¿Sí entienden eso? Entonces, si tienes un paciente, ¿cómo mejoraría su flujo? ¿Teniéndolo parado o acostado? Acostado. Absolutamente correcto. Por eso se irriga mucho más el riñón y empiezan a producir la orina que no produjeron en todo el día los cardiópatas. ¿Sí me siguen? Ahora, fíjense en la siguiente sopa. Según ustedes vamos entonces a poner esto.
Vamos a poner, esto que voy a pintar es una arteriola. ¿Cuál es el factor que determina que la arteriola se dilate si se contraiga? Son unos pinches sabios, así es, la presión parcial de los inflamatorios tisulares, ese factor. Ahora, la angiotensina, las prostaglandinas, el óxido nítrico nada más son moduladores de ese efecto. ¿Sí está claro? Ahora, fíjense en la siguiente sopa. Lo que voy a hacer aquí es, en verde, pintar receptores alfa 1. Estos son receptores alfa 1. ¿Se van? Aquí está ligado el receptor alfa 1, ¿no? A una GQ se van a incrementar los niveles de calcio. Bien. Lo que vamos a apuntar ahora es lo siguiente. Esta es la terminal de una neurona postganglional simpática. Porque se acuerdan ustedes que, a diferencia de lo que nos aprendemos básicamente, solamente hay inervación simpática en las arteriolas, no hay inervación parasimpática, nada más simpática. Pues fíjense bien, esto sería la neurona preganglional, cuyo soma está en alguno de los órganos paravertebrales que ya aprendimos, y esto sería la neurona preganglional simpática que descarga acetilcolina. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y esta sinapsis ocurre en el nivel simpático. Muy bien. ¿Qué neurotransmisor libera la neurona preganglional simpática? ¿Y sobre qué receptores actúa? Díganlo. N2. ¿Dónde hay N1? En la placa motora. Sí, ¿se acuerdan de eso? Ahora fíjense la siguiente cuestión. Entonces, aunque ustedes no lo crean, de aquí hasta que se mueran, van a descargar tónicamente noradrenalina sobre los receptores alfa 1 de las arteriolas, y ese efecto tónico contribuye a la regulación de la presión arterial. ¿Cómo sabes que esto es importante? Porque cuando metes a un paciente a anestesia general, anestesias generalmente, ¿qué le pasa al paciente? Se deshipotensa. El anestesiólogo tiene que inyectar fenilefrina para suplir la falta de descarga de la noradrenalina, porque cuando le pones anestesia a un paciente, apagas todo el sistema nervioso central. ¿Sí me queda claro? Muy bien. Entonces ahora, fíjense bien. ¿Cómo sabe el sistema que tiene que aumentar la descarga de noradrenalina aquí o disminuir? Y no me refiero a que tengas una descarga simpática, que estés en una situación de estrés. Porque imagínate, tú estás viendo tu tele bien contento en la cama y eso, y de repente te levantas por tus patitas y aumenta en ese momento el tono de descarga de noradrenalina y no tienes una situación de estrés, no la es. ¿Sí lo está claro? Pero ¿cómo sabe la neurona postganglional parasimpática que tiene que aumentar la descarga de noradrenalina? ¿Quién le dice? Debe haber receptores que le indiquen al organismo o al cerebro cómo está el valor de la presión arterial. Ahora fíjense bien, hay dos tipos de vasoreceptores. Uno de los vasoreceptores que vamos a estudiar hoy que se llaman vasoreceptores de alta presión. ¿Sabían de eso? ¿Y los otros cómo se llaman? ¿Cómo? De baja presión. ¿Dónde están los de baja presión? Pero es que cuando dices corazón, no es nada. ¿Dónde están? Están en la aurícula derecha. Y hay vasoreceptores de baja presión A y B, que luego los vamos a analizar, ¿no? Los que vamos a analizar ahora son los de alta presión. Y entonces lo primero que vamos a pintar aquí es un ventrículo izquierdo. Y esto sería la aorta. ¿Se acuerdan ustedes de la aorta? ¿Cuál es la primera rama importante de la aorta? No de las coronarias. El tronco brachiocefálico, de donde sale la subclavia izquierda y la carótida primitiva. ¿Sí se acuerdan eso? Sí. Y luego, ¿qué tenemos? La carótida primitiva del otro lado y la subclavia del otro lado. ¿Sí me siguen? Y aquí estaría la arteria pulmonar. ¿Sí se acuerdan eso? Sí. La aorta la cabalga. Cuando tú tomas tu tele de tórax, sí, van a ver esto que es el botón aórtico, que es la aorta, está cabalgando sobre la pulmonar. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense ahora la siguiente cuestión. Resulta que hay terminales aferentes libres en las capas de músculo de las fibras elásticas de la aorta, porque la aorta tiene una gran cantidad de fibras elásticas. Y estos van a ser o van a constituir
los receptores que llamamos nosotros, esos receptores carotídeos, perdón, ópticos. Ok. Y ahora, estos receptores van a irse por el décimo craneal y se van a meter al tallo cerebral a nivel del bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a apuntar aquí un bulbo. Esto sería puente mesencéfalo, esto sería el piso del cuarto ventrículo y esto sería el cerebelo y esto sería el bulbo. En el bulbo hay un núcleo que es como un familiar como de los de Tlatelolco. ¿Por qué es un núcleo familiar? Porque si tuvieras que está el tracto de la solitaria que se te está juntando, es un núcleo alargado en forma de salchicha bilateral. Y es increíble, pero recibe información aferente del músculo liso, de glándulas y de corazón, pero de diferentes regiones. Entonces, hace cuenta que en un departamento de ese multifamiliar van a llegar las fibras aferentes de aquí tres, del callado aórtico, que forman parte de los presorreceptores, aquí llegan. ¿Sí? Y no nada más eso, si tú analizaras los receptores, verías que la carótida primitiva se bifurca, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Se bifurca y en la parte interna de la carótida primitiva, ¿qué crees? Hay otros presorreceptores. Esos son más importantes todavía que los del callado aórtico, ahorita van a ver por qué. Entonces aquí tenemos los presorreceptores, ¿qué crees? También llegan al mismo piso, a la misma pista, en el tracto del lazo solitario. ¿Sí les queda claro? Bien. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer, vamos a analizar esto. Imagínate que tengo un tipo que tiene una presión de, ¿qué les gusta? ¿Qué presión tienen ustedes? ¿110 o 100? Bueno, de 170, ¿no? Una persona joven, como de 20 años, 170 de histórica. Entonces, ¿tú te acuerdas que las presiones fluctúan dependiendo de la parte del ciclo cardíaco? Tenemos un comportamiento así. ¿Se les queda claro? Lo que voy a hacer ahora es pintar rayitas que representan los potenciales de acción de las fibras aferentes, ya sea de las que bajan por el nosofaringio, que están en el de la carótida, o de las que vienen del callado aórtico. No importa cuál sea esto. Y entonces, si yo agarro y pongo un electrodo de registro aquí para ver los potenciales de acción, yo observaría que los potenciales de acción se están generando tónicamente potenciales de acción, pero cuando se incrementa la presión por la salida del líquido del ventrículo, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasa? Incrementa el disparo. ¿Sí me siguen? Y luego, ¿qué crees? Y cuando vuelve a disparar, ¿qué crees? Se incrementa el disparo. Y entonces yo veo que primero que hay actividad tónica, es decir, hay actividad permanente. La actividad permanente de esas fibras aferentes. Pero ahora, fíjense bien, ¿qué ocurriría con el disparo? ¿Qué ocurriría con el disparo de un tipo que es hipertenso, de un tipo que les gusta? Vamos a poner que este mono tiene 140, 100, usando la misma escala. Entonces el comportamiento que tendría este parte sería una cosa así, ¿no? Bien. Ahora vamos a pintar en un anajado los potenciales de acción. ¿Qué se imaginan que haya de diferencia de las neuronas aferentes, de la actividad eléctrica de las neuronas aferentes? Es un tipo que tiene una actividad eléctrica, bueno, que tiene presiones mayores. Más rápido. ¿Qué observan? Que es igual. No sé, estoy preguntando. Sí, es igual. ¿En qué crees? Que la actividad eléctrica, cuando tú haces análisis estadísticos, no tiene diferencias. No tiene diferencias. Sin embargo, uno está cesando presiones arteriales a mayores valores de presión hipertenso y el presión de hipotenso. ¿Cuál sería la conclusión de esto? No, pues el simpático no tiene. Imagínate que tú vas a descubrir que a lo mejor el origen de la hipertensión hepática se debe a una actividad anormal de las neuronas aferentes, el décimo del endocrino. No vas a encontrar más. No se puede. Fue lo primero que empezaron los humanos con la mención de hipertensión. ¿Y qué quieres encontrar? Nada. No hay diferencia.
Y eso descarta que los receptores estén involucrados con la presión arterial, con la hipertensión. Esa es la observación. Se adaptan, pero a valores más altos. ¿Sí me siguen? Es como las personas, imagínate. Hay personas que cuando oyen un sonido, sobre todo a mí que es más viejo, cuando oyen su grupo de sonido, le tienen que subir más. ¿Sí me da cuenta? Y hay personas que tienen mejor oído que crees, que con poquito que con muy poco volumen oyen muy bien. ¿Sí me siguen? O sea, el estímulo es diferente porque es más potencia cuando subes el sonido que cuando no lo subes, pero la integración que crees es prácticamente la misma. Bueno, pero ahorita les voy a platicar más de eso. ¿Está entonces clara esta idea? ¿Está clara? Pero nada de esto tiene sentido, si no relaciono cómo, qué es lo que ocurre cuando aumenta la actividad eléctrica de las neuronas del glosofaringio o del SO-par de los llamados receptores. ¿Qué creen que pasa? Vamos a borrar esto, vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacer lo siguiente. Piensen bien. Esto que yo voy a pintar aquí sería el tono de arteriolar, pero el tono arteriolar lo estoy representando por el calibre de la arteriola. ¿Sí? Imagínense que aquí tengo una presión media que les gusta de 83 milímetros, de 80 milímetros, sería la presión arterial media, que ustedes ya saben sacar, presión arterial media, ¿no? 80 milímetros. Imagínate que a este paciente le voy a subir la presión, pero en lugar de le voy a inyectar medio litro de solución salina en 5 minutos, bueno, no, en 10 minutos le meto, ¿no? Le metes un volumen de medio litro en un lapso de 10 minutos. Se ha hecho rotrices. ¿Qué le va a pasar a la presión arterial media? Claro, va a aumentar porque aumentas la bola y no aumentas el flujo. ¿Sí me siguen? Entonces la presión arterial media en este paciente se te eleva y ya no va a ser de 80, sino vamos a suponer que se te paga de mercurio. Aumentó la presión arterial. ¿Qué crees que pasa con el tono arteriolar? El tono arteriolar, ¿qué es? Bueno, eso es lo que pasa. O sea, choca contra la lógica porque nosotros usamos un progreso, sí es así, pero el tono arteriolar disminuye cuando ya aumenta la presión arterial. ¿Sí les cacharon? Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Se aumenta el tono arterial. Si tuvieras la actividad eléctrica promedio de las neuronas aferentes, ya sea de tú observarías una cosa muy chistosa, que aquí las neuronas están disparando a esta frecuencia y tú tienes un tono arteriolar, pero aquí los presonoceptores, ¿qué crees? Están disparando a mayor frecuencia. Y cuando disparan a mayor frecuencia, ¿qué crees que pasa? Hay una vasodilatación. Una dilatación arteriolar. ¿Sí les queda claro? Entonces lo que se concluye es que si incrementas tú la presión arterial, si incrementas tú la presión arterial, tienes como efecto de respuesta una vasodilatación. ¿Sí? Pero ahora fíjense qué maravilla. Esto, ¿cómo lo supo el hombre que le supo que tenía que ver con los receptores? Aquí es en un individuo normal. Lo que voy a apuntar ahora es, imagínate estos experimentos, pero si yo corto las neuronas aferentes de los varoreceptores. ¿Sí me siguen? Si yo corto las neuronas aferentes de los varoreceptores, ¿qué crees que pasa? Entonces va aumentando. ¿Qué crees que pasa? Está dilatado. Va a aumentar. Y disminuye la potencia. Ya le potencia la presión. Y aquí está con corte de los receptores. Diciendo, aumenta el tono. ¿Sí les queda claro? Aumenta el tono. Ahora, si subes la presión, pues no va a haber cambio de tono porque está rota el sistema aferente. ¿Sí está claro eso? Bueno, ya que vieron todo esto, ¿por qué? Si lo tienes controlado en la Siempre dice, Los varoreceptores, haciendo los varoreceptores, está inhibiendo una área de receptora. pero ¿cómo le inhiben? Regulado en la De hecho, la sensibilidad de estos neuronas, los receptores,
¿Será? Sí, por la misma, porque lo de para receptores son sensibles de la repulsión mecánica. Son mecanos. Regulan su frecuencia de disparo. Y los corta, pues ya no van a. No, de hecho no. Sí, dile. ¿Sí? Sí, está bien. Acabo la idea. A ver, ¿pero qué dijiste, compadre? O sea, que los receptores como son sensibles de la información mecánica, es de esa manera como que empiezan a regular la frecuencia de disparo. Si usted los corta, no van a regular nada. Vamos entonces a analizar este ejemplo a ver si me siguen. Este que estoy pintando pues es un varoreceptor. Bueno, ahí están los varoreceptores, sería la neurona aferente. Y esto va a llegar al núcleo del tracto de la solitaria. Vamos a poner aquí. ¿Cómo le dijimos este núcleo? Núcleo del tracto. ¿Cómo lo abren en inglés? NTS, ¿verdad? El tracto de la solitaria. Okay. Ahí está el núcleo de la solitaria. Como las arterias son elásticas, si yo aumento la presión, ¿qué crees que le pasa a las arterias? Se distienden. Y resulta que las terminales libres de los vasoreceptores no sensan presión, güey. Sino que crees, son mecanorreceptores, son canales iónicos que se activan por la deformación mecánica. ¿Sí le agarran onda? Entonces, si yo incremento la presión, aunque ustedes no lo crean, se distiende la arteria. La arteria, la carótida y la, ¿cómo se llama? El callado, claro que sí. Y eso incrementa la actividad eléctrica de estas neuronas. Si tú aumentas la presión arterial, la actividad eléctrica es mayor. Entonces, no. Hay un experimento muy chistoso que sería este, si tú agarras, porque lo han hecho, si tú agarras y pones un molde que impida que la arteria callado aórtico y la carótida se distiendan ante los incrementos de presión y tú le metes volumen a un animal de experimentación, ¿qué crees que pasa con la actividad eléctrica? No se modifica y no hay cambios de la presión que regula. ¿Sí? ¿Está claro? Eso son los receptores. Ahora, fíjense en la siguiente sopa. Este es el punto importante. ¿Cómo está el circuito adentro de estas cosas? Voy a poner a aplicar un tallo cerebral. ¿Y se van ustedes del pulmón? Bien. Esto que estoy pintando acá, la parte anterior del pulmón, es el centro vasomotor o área vasomotora. Vamos a poner aquí. Área vasomotora. Vamos a poner aquí la neurona preganglionar simpática. ¿En dónde se localizan las neuronas preganglionares simpáticas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el astro lateral de dónde? ¿El dedo? ¿Se van de las mismas de toda la ajedrez de rompecabezas? Esto que estoy. ¿Dónde hay estos laterales en el espinal? Ahí en el 3. Ahí es donde vas a encontrar sustancia gris de médula espinal con las laterales, porque ahí viven, o ahí se encuentra el soma de las neuronas preganglionares simpáticas. ¿Sí me siguen? Esta neurona preganglionar simpática hace sinapsis con una neurona postganglionar simpática y esta va a activar receptores alfa 1 que están en las arteriolas. Si les queda acá, con los receptores alfa 1 se liberan la adrenalina. Resulta que las neuronas del área vasomotora, ¿qué crees? ¿Con quién crees que hacen sinapsis? Con las neuronas preganglionares vasomotoras. ¿Sí les queda claro? Y está bien estudiado esto y el neurotransmisor que libera los glutamato. O sea que tienes un área que va del área, un fascículos que van del área del centro vasomotor a las neuronas preganglionares simpáticas que tienen que ver con la integración de vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que ocurre? De este lado, porque está en las espaldas, de este lado estoy poniendo el tracto de gas solitario y esa es la donde llegan las neuronas aferentes de los receptores de los presorreceptores. Entonces, cuando tú
incrementas la presión, extiendes la aorta, se extiende esto y se genera, porque para esto las neuronas del posocárdico y eso, como cualquier otra neurona, son neuronas glutamatérgicas. Toda la información que tiene relacionada debe centrarse visual, auditiva, tacto, para que se todo eso, todo está mediada por neuronas glutamatérgicas. Y entonces lo que vas a hacer es la estimulación de las neuronas. Esas neuronas se van a activar y ¿qué crees? Dan una línea que va al centro vasomotor, pero estas neuronas que van al centro vasomotor son neuronas GABAérgicas. ¿Sí les queda claro? Neuronas GABAérgicas, neuronas GABAérgicas, neuronas GABAérgicas. Vamos a poner aquí una neurona GABAérgica. Las neuronas del área del centro vasomotor tienen actividad espontánea y siempre están disparando. ¿Sí? ¿Sí es? Entonces, cuando tú activas a estas neuronas afferentes, que activan a las neuronas, se descarga GABA y estas neuronas dejan de disparar. Esto implica que ¿qué crees que ocurre aquí? Disminuye la generación de GABA. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? ¿Sí está entendida esa idea? ¿Seguro? ¿Qué pasa? ¿Puedes repetir lo último? Donde que se inhibe GABA. A ver, vamos a apuntarlo de otra manera, ¿no? Vamos a apuntarlo más. O sea, yo creo que aquí se les queda mejor, ¿no? Vamos a apuntarlo así. Vamos a hacer un corteo de mapa, ¿no? Esto que estoy pintando, no tiene la estructura. Esto sería el área vasomotor. Área vasomotor. ¿Hacia dónde proyecta el área vasomotor? ¿Hacia dónde? Hasta lateral. Vamos a poner aquí una asta lateral, ¿no? Proyectan hacia la asta lateral donde hacen sinapsis en las otras neuronas. Esto ya lo tienen bien precisado, ¿no? Y aquí estaría la arterial. Entonces, las neuronas del área vasomotora siempre están mandando información, siempre están activando y siempre hay cierto tono noradrenérgico de receptores alfa 1. Cuando tú activas a las neuronas del tracto del vaso solitario, vamos a poner solitario, estas neuronas envían una neurona GABAérgica para que apague la actividad espontánea del área vasomotora. ¿Y qué crees? Se apaga toda esta vía o disminuye considerablemente su actividad y se libera menos noradrenalina, lo que ocasiona un efecto, ¿cómo se dice? Dilatador, porque disminuye ese tono de liberación. ¿Sí les queda claro? ¿Sí me siguen? ¿Sí es eso? Esto es significativo porque los pacientes hipertensos no tienen incrementado el tono de noradrenalina a nivel de las arteriolas. ¿Sí les queda claro? O sea que la hipertensión no va por ahí, Sí, siento que agarraron, ¿no? ¿Seguro? ¿Qué le pasaría a la presión? Fíjense, pregunta de examen, pregunta de clínico. Tú tienes un paciente que iba en su coche, claro, va en su coche y de repente le pega por detrás a una señora que viene dándose un chavo. Es muy común, o sea, les puede pasar a ustedes también, como te pasa muy desagradable. Y entonces te pega, te va hacia adelante y luego se desacelera y entonces tiene una elongación, tiene un esguince cervical que puede tener síndrome de Torrena por ya lo saben. Y entonces le ponen un collarín de tomas, pero un collarín de tomas rígido. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué puede pasar en algunos pacientes que tengan un collarín de tomas muy apretado? Con respecto a su presión arterial. ¿De qué se quejan? Primero, ¿por qué rígido? ¿Qué es lo que pasaría? Está comprimiendo los dos del cuello. ¿Qué le pasaría a la presión arterial de ese paciente? Disminuye. En muy pocos pacientes, pero en algunos ¿qué crees? Tienen mala regulación de la presión y hacen hipotensiones posturales porque no pueden compensar. ¿Sí les queda claro la idea? Porque ustedes no lo crean por este mecanismo. Ahora, fíjense otra cosa. Esto es el núcleo del tracto del vaso solitario.
Esto que estoy pintando acá sería una neurona que proviene de los presoreceptores. Vamos a poner aquí presoreceptores. Ya no pongo los afaringios del otro, pero eso es una facilidad. Ahora, fíjense la siguiente cuestión. ¿Se acuerdan ustedes del núcleo motor del vago? Sí. ¿Con qué idea nos quedamos con el núcleo motor del vago nosotros? Que daba inervación parasimpática a músculo liso y a glándulas de la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Eso es absolutamente cierto. Esto que estoy pintando es el núcleo motor del vago, pero ¿qué crees? Aunque ustedes no lo crean, porque eso lo deben saber algunos, tiene un hermano gemelo, el núcleo motor del vago. Este es el hermano motor del hermano gemelo del vago. ¿Y este núcleo cómo crees que se llama? Núcleo ambiguo. ¿Habían oído hablar de este? Sí. El núcleo ambiguo es muy importante porque de ahí sale energía bien. Vamos a darlo de esta manera. De aquí salen las neuronas preganglionares parasimpáticas, son largas, ¿sepan eso? Que hacen sinapsis con neuronas postganglionares parasimpáticas, pero estas aquí crecen a nivel bajo. A nodo senoauricular y aquí crece. Entonces, si tú aumentas la actividad eléctrica de las neuronas del núcleo ambiguo, el paciente tiene una bradicardia. ¿Sí se quedó? Si tú elevas la presión, lo que hace el sistema es volver a manejar los niveles de presión normales porque disminuye el tono de descarga de las neuronas postganglionares simpáticas que están descargando noradrenalina y receptores alfa-1. ¿Sí me siguen? Pero también, ¿qué tienes que hacer el sistema? El núcleo de tractos de la solitaria, ahí salen neuronas que liberan GABA, pero de este lado salen neuronas que liberan glutamato. Entonces, cuando tú elevas la presión en un paciente momentáneamente, tienes una disminución del tono arteriolar y una disminución de la frecuencia cardíaca. Y todo esto lleva a disminuir la presión arterial, porque si nosotros nos acordamos, tenemos el flujo sanguíneo con las resistencias periféricas, y entonces nos acordamos que cuando medimos la salida de sangre, o medimos el flujo de sangre a nivel de la salida de la válvula aórtica, el flujo lo puedo igualar al gasto cardíaco. ¿Se avanzó? Y entonces en mi fórmula puedo decir que el gasto cardíaco es igual a las resistencias periféricas. Pero como yo ya sé que el gasto cardíaco es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca con las resistencias periféricas, observo que la presión arterial va a disminuir considerablemente, no nada más porque estoy disminuyendo las resistencias periféricas, sino porque estoy disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Sí les queda claro? A través de la activación del glutamato. ¿Está claro el sistema? ¿Ya les sabe mucho? ¿Seguro? Ahora no tengo muchas ganas de dar clase, o sea, es que ya está su viernes. Y entonces, preguntas, dudas, ¿se ha entendido? Sí. ¿Seguro? Entonces, prácticamente